Según publican hoy los periódicos El Día y La Provincia, la Fiscalía Europea está investigando 24 contratos del Servicio Canario de la Salud durante la pandemia. De ello y demás asuntos de actualidad vamos a hablar con el expresidente de Canarias, actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que hoy concede a nuestro programa la primera entrevista en televisión desde que estalló el caso Koldo. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos despertamos hoy con esas portadas de la prensa, esa investigación de la Fiscalía Europea, dicen estos medios, para saber si se cometió malversación y prevaricación en la compra de material sanitario. Hablan de material, de mascarillas, por ejemplo, batas o test de antígenos que triplicaban el precio de mercado. Le pregunto, ¿estos precios se justifican por la emergencia? Bueno, lo primero es decir que tenemos conocimiento de una investigación de la Fiscalía Europea, de un expediente determinado, 4 millones de euros de unas mascarillas que fueron quemadas en las aduanas y que el Tribunal de Cuentas el año pasado ya reconocía que, siendo yo presidente, se había empezado el embargo a esa empresa, ¿no? En cualquier caso, que se investigue lo que se tenga que investigar. Porque si ha habido desalmados, sinvergüenzas o personas que han cobrado comisiones ilegales, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos, porque eso nos indigna a toda la sociedad canaria y a mí como presidente de Canarias, que lo fui. En aquellos momentos estábamos buscando material de manera absolutamente desesperada e intentando salvar vidas. Cada domingo era peor que el anterior. Estamos hablando de los meses de marzo, abril, mayo, junio del año 2020. La sociedad canaria hizo un gran trabajo, respondió a las restricciones, fue responsable. Y por tanto, repito, si ha habido desalmados, sinvergüenzas o comisionistas ilegales, todo el apoyo para que salgan a la luz y caiga toda la fuerza de la ley sobre ellos. El comité de emergencia que usted presidía durante la pandemia ordenó firmar el contrato para la compra de material sanitario con la empresa del caso Koldo. Ese comité de gestión y de emergencia lo formaban cerca de 20 personas. Si aquí estuviese cualquiera de esas 20 personas, le respondería a usted que jamás se habló de ninguna empresa, no se hablaba de empresa. El procedimiento ya lo he dicho, llegaban propuestas a la Dirección de Servicios Canarios de Salud, se trasladaban a los servicios técnicos y jurídicos, se analizaban y se hacía una propuesta de compra al respecto. Pero el comité de gestión y científico lo que hizo es trabajar para tener, como fue Canarias, la primera comunidad en hacer la desescalada, en comenzar el curso escolar en septiembre del año 2020, que fue también modélico, en hacer el mayor número de cribados posibles, en buscar mecanismos para responder ante esa situación tremendamente complicada. Esas propuestas luego se elevaban al Consejo de Gobierno, que era el que tomaba las decisiones, pero fue un magnífico consejo y comité de gestión sanitaria y científica, 4 científicos de primer nivel que de manera altruista nos daban sus aportaciones. Y la conclusión es que Canarias, y se hizo un gran trabajo, repito, junto a los sanitarios, junto a los profesionales, junto a la sociedad canaria, fue la comunidad con menos fallecidos por 100.000 habitantes de todo el país. Hicimos las PCRs a los residentes, a los mayores que estaban en las residencias y los trabajadores hasta en 2 ocasiones, con inspecciones permanentes. Fallecieron cerca de 200 personas en las residencias canarias. Hubo comunidades donde fallecieron 7.000 o 8.000 personas. Y luego resulta que ahí no se quiere investigar por parte de quienes están en los gobiernos. Yo repito, que se investigue todo, pero Canarias, y lo tengo que recordar, hizo un magnífico trabajo en un momento tremendamente complicado. Ministro, ¿de dónde vino la propuesta para ese contrato con la empresa del caso Koldo? ¿A usted o a alguien de su núcleo duro les llamó el exministro Ábalos o el propio Koldo García? Bueno, debe ser la 5ª o 6ª pregunta que me realizan al respecto y vuelvo a responder. Ya lo ha dicho el director de Servicios Canarios de Salud de marzo del año 2020. Recibió una propuesta de la empresa, esa empresa ya estaba trabajando para puertos y para ministerios como el de transporte, se trasladó a los servicios técnicos, hizo la petición y el material llegó. El material llegó de manera inmediata, marzo-abril del año 2020, ¿no? Por cierto, a los que dicen que es mucho más caro que en otros lugares, esas mascarillas las pagamos a 2,5, las FFP2, 2,5 euros por unidad. En Madrid, por ejemplo, se pagaron en esa misma fecha 6 euros, ¿no? Y por tanto, repito, el material llegó, pero vuelvo al principio. Si ha habido alguien que en ese momento de tremendo dolor se benefició de manera ilegal, siendo una persona que acudiera a la corrupción, que caiga quien sea todo el peso de la ley sobre él. No podemos manchar la magnífica gestión que hizo la sociedad canaria por desalmados y sinvergüenzas. Y en eso
absoluta contundencia, tolerancia cero ante la corrupción. Y una última pregunta sobre esta compra de material sanitario, ministro. ¿Cómo es posible, le pregunto, por lo que hemos conocido a través de la prensa, que el Servicio Canario de la Salud firmase el contrato para esa compraventa con una empresa, con una sociedad que se constituyó ante notario un día después de la firma de ese contrato? Esa es otra empresa y es otro expediente. Por cierto, el propietario de esa empresa ya ha ido a los medios a decir que ya estaba en trámite la constitución de esa empresa, que estábamos con los registros cerrados. En cualquier caso, que sea la justicia que diga si eso se ha hecho correcta o incorrectamente. Es una decisión que ha hecho la empresa. Lo que es evidente es que el material llegó, que se consiguió ese material. Lo dramático hubiera sido, que en aquella época en la que no teníamos material, o no recordamos que hubo aviones que no llegaban a los territorios que eran contratados, que había primero una centralización y luego una descentralización de material. Lo lamentable hubiera sido que no hubiésemos ido a buscar material, como nos demandaban en justicia los sanitarios y la sociedad civil, porque estábamos intentando salvar vidas y era fundamental tener mascarillas, tener EPIs, tener batas en los hospitales. He recordado en el Congreso de los Diputados que hubo empresas sanitarias que iban a los centros de deporte a buscar gafas de buzo porque no había protección para los sanitarios. Empresas que hacían coches y cambiaban su manera de trabajar para hacer respiradores. Empresas que vendían bebidas alcohólicas y lo que hicieron fue transformarse para vender bebidas, justamente material hidroalcohólico para lavarnos las manos. Muchas tuvieron que cambiar su día a día para ayudar. Y eso también lo tengo que decir con claridad porque parece que en ocasiones olvidamos los momentos dramáticos que allí se vivieron, ¿no? Vamos con más asuntos. Le quiero preguntar por algo de lo que estamos muy pendientes aquí en Canarias, esa reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de los menores migrantes que llegan a nuestro archipiélago por el resto de comunidades de nuestro país. Ministro, ¿esa reforma ya está cerrada? ¿Han definido esa reforma, ese cambio del artículo 35? Bueno, creo que quien me ha precedido en la entrevista ha sido claro. El Gobierno de España está echando una mano como nunca antes al Gobierno de Canarias. Jamás se ha estado tan cerca de tener una modificación legislativa para que los menores no acompañados inmigrantes no se queden en los territorios a donde llegan, territorios frontera. A Canarias llegan menores inmigrantes desde hace 30 años y no se ha podido cambiar la ley. Ahora estamos a las puertas de poder hacerlo. Pero a mí me preocupa que haya habido comunidades hace pocos días que digan que están saturadas cuando tienen 400 personas, 300 personas, 500 personas Andalucía, con más de 6 millones, 7 millones de habitantes, ¿no? Me preocupan las manifestaciones de Vox, que gobierna con el Partido Popular en muchas comunidades y dicen que mientras ellos estén en el gobierno no llegará ningún inmigrante a su territorio. Y por tanto nosotros desde el Gobierno de Canarias y de España hemos acordado una hoja de ruta, una propuesta legislativa que nos hizo llegar el Gobierno de Canarias. Nosotros le hicimos una propuesta que es la que entendían los servicios jurídicos del Gobierno de España y lo más importante, eso lo tienen que aprobar los partidos políticos. Y a mí me preocupa, porque ahí es cuando todo el mundo se va a manifestar, ¿no? Y por tanto hace falta ese sí, ese voto, esa firma, por ejemplo, del Partido Popular, que gobierna con Vox en muchos lugares. No contamos con Vox, sabemos lo que piensa Vox con respecto a la inmigración. Pero bueno, creo que en pocas semanas ya sabremos finalmente quiénes están y quiénes no por responder y resolver una situación que llega a los territorios fronteras como Canarias y que precisa y exige que el resto del territorio sea lógicamente solidario, voluntaria o de manera obligada para poder acoger a esos menores. Pero repito, serán los partidos políticos los que tengan que manifestarse. La propuesta del Gobierno central de esa reforma del artículo 35, insisto, ¿estará esta semana en la mesa del Gobierno de Canarias? Nos estamos reuniendo todas las semanas. Incluso en esta Semana Santa ya he tenido reuniones yo para caminar en esa propuesta. Por ejemplo, con los parámetros que marca la conferencia sectorial. La propuesta jurídica que ha trasladado el Gobierno de España es aquella que preserva el que las autonomías puedan hablar y votar, del mismo modo que si no hay acuerdo prevalecerá la ley y el Gobierno de España obligará a ese reparto con una ficha financiera. Hemos aceptado también del Gobierno de Canarias que no se tenga que hacer permanentemente esas conferencias sectoriales. Y repito, estamos en la fase última, yo creo que esto lo vamos a tener en pocas semanas, pero luego empieza un trámite que no va a ser fácil, y es conseguir la firma de los partidos políticos. El Partido Socialista va a apoyarlo, y otros también. La pregunta es si lo va a hacer un partido como el Partido Popular, que gobierna en muchas comunidades, que hace unos días dijeron no,
y que tiene como socio a un partido de la ultraderecha que no quiere a inmigrantes en sus territorios. Y si no hay mayoría para sacar adelante esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ministro, ¿qué alternativas quedan para Canarias? Pues fracasaremos. Si no hay una suficiente mayoría y un consenso político, pues quedarán en evidencia quienes aquí han dicho, partidos políticos de aquí, que también están en otros territorios, que su partido lo va a apoyar en las Cortes Generales. Por tanto, si el Partido Popular lo apoya, el PSOE lo apoya, Coalición Canaria lo apoya, los partidos nacionalistas lo apoyan, esto sale, sin Vox, pero sale. Ahora bien, si el Partido Popular, por ejemplo, no lo firma, no lo apoya, no lo rubrica, esto no va a salir. Por mucho que el Gobierno de Canarias o el Gobierno de España estemos en buscar una solución. Pero repito, esto se va a saber en pocas semanas y yo estoy convencido de que esto tiene que salir. Repito, nunca como ahora hemos estado tan cerca. Yo recuerdo a distintos presidentes, a Adán Martín, a Paulino Rivero, a mí mismo, al actual presidente de Canarias, que lo hemos pedido cuando ha habido repunte mientras éramos presidente de Canarias, ¿no? En estos momentos es cuando más cerca estamos. Le pregunto por la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Hay acuerdos que estaban incluidos, puntos que estaban incluidos en el acuerdo de investidura entre Partido Socialista y Coalición Canaria, que con esa prórroga se quedan fuera, sin ficha financiera. ¿Esto se va a poder cumplir este año de manera íntegra, la agenda canaria, lo previsto para este año, a través de decretos? Hemos tenido reuniones, tanto el Ministerio de Hacienda como mi Ministerio, Política Territorial, con el Gobierno de Canarias. Tengo la responsabilidad, por ejemplo, del comisionado de La Palma, y ya he anunciado que buscaremos el mecanismo legislativo para el 60% del IRPF de la sociedad palmera y otras cuestiones que también están, ayuda al transporte, ayuda al agua de riego y otros, agua desalada, partidas importantes que debieran estar en ese presupuesto del año 2024, que por cierto el Partido Popular ha ido retrasando con el veto en el Senado, que de no haberse producido esos retrasos seguramente hoy tendríamos otra realidad, a pesar de las elecciones anticipadas en Cataluña, pero hubiésemos tenido otra realidad y es posible que esos presupuestos pudieran salir. Pero en cualquier caso, el Partido Socialista y el Gobierno de España cumple con sus compromisos y cumpliremos con el Gobierno de Canarias con el pacto firmado. Pues Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, gracias por conceder a esta casa, Radio Televisión Canaria, la primera entrevista en televisión desde que estalló el caso Koldo. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, un abrazo.